Partido Morado ha sido muy claro en señalar que estamos en una situación muy compleja, producto de enorme inseguridad política que tenemos los ciudadanos y de incapacidad por parte del gobierno y del Congreso de dar una salida constitucional y democrática a la situación que vivimos. Hace un año y medio más o menos, cuando entré en enero del año pasado, esgrimí la idea de continuar para el país una mejor situación y un mejor momento. ¿Me estás escuchando? Hola. Sí, 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 estamos tomando nota, adelante. Adelante, Luis, lo estamos ¿Aló? escuchando. Sí, ¿Me estamos escuchaste? escuchando, sí, estamos escuchando, estamos tomando nota, adelante. Decía entonces que tiempo lo que nosotros le hemos planteado a la presidenta de la República, una reunión que tuvimos el día lunes de la semana pasada, es una cuestión muy sencilla, que renuncie y que permita con eso un camino para este tránsito del que te estaba hablando. Esa reunión fue importante, creo, para el país, porque reveló la situación y el pensamiento que tiene actualmente la presidenta del gobierno. Te explico un poco. En ese momento, el lunes pasado, nosotros llegamos al Palacio con una idea, preguntarle a ella lo que le preguntaría cualquier ciudadano, ciudadana, cualquier persona que está a lo largo del país y que quiere y que tiene la oportunidad de estar con él. Así que nos hicimos sentir presentación. Le preguntamos a qué punto sigue ella considerando a su gobierno como un gobierno de transición. Y si fuera un gobierno de transición, ¿cuál sería el alcance de esa transición? La respuesta que ella nos dio fue una respuesta larga, coordinada, organizada, y nos señaló básicamente cuatro cosas que creo que es importante tener en cuenta. Lo primero es que era una presidenta por sucesión constitucional. Eso significa que ella considera, lo cual el Partido Morado también considera, que conforme a la Constitución sucedió luego del golpe de Estado que el señor Castillo estableció. Lo segundo que nos dijo es una cosa que también es verdad, que ella había jurado hasta el año 2026. Luego nos dijo que por esa misma razón ella había enviado un proyecto de ley al Congreso para que el Congreso resolviera este tema. Y con todo eso, su conclusión fue la siguiente: no se sentía con el deber de renunciar. Y al no sentirse con el deber de renunciar, su gobierno no era entonces un gobierno transitorio. Entenderás tú que ante esa situación lo que claro era que había habido un cambio de opinión. Creo que hay un cambio de opinión del gobierno. En diciembre pasado, ella señaló, el 16 de diciembre, si recuerdo bien, que su gobierno era de transición y ahora ya no lo considera como tal. Entonces, esa reunión fue muy importante para revelarle al país el sentimiento que tiene la presidenta. Y luego nosotros le planteamos lo que veníamos a decir, que le pedíamos que renuncie para que pudiera abrirse esta etapa de cambio a través de las elecciones. Y ella insistió que no iba a renunciar. Y entonces la pregunta que tenemos ahora: ¿cuál es la salida para que esta situación siga, ¿no? Y te hago esta pregunta porque durante esta semana se han visto dos cuestiones que también son, digámoslo así, dos cuestiones que hacen ver que hay un deterioro muy profundo de quienes nos están gobernando, ¿no? En primer lugar, lo que ha ocurrido, lo que se ha descubierto con las acciones que estaba tomando el Congreso en relación a los menús y a sus refacciones, ¿no? Que ahora han quedado suspendidas. Mira que ahí el problema no es exactamente el Congreso y sus gastos, porque ese ya es un problema, pero el problema mayor es cómo han respondido los congresistas, sin atender el sentido político de la relación con las personas. Y ese sentido político debería llevarle a pensar, a sentir que es un tiempo en que ellos no pueden darle una cachetada a la representación nacional. Y mira lo que ha pasado
además involucra al Partido Morado, ¿no? Como tú bien sabes, salió suelto de huesos a decir que había encontrado un gasto desproporcionado de consultorías en el ministerio durante años. Su primer corte, curiosamente, 2 años es después del gobierno de Alan García, en el que él participó. O sea, no incluye ese tiempo, desarrolla una hipótesis rara y dice que eso es caja chica de un partido. Inaceptable. Fíjate que otra vez, un político que está dirigiendo el inicio del año escolar, que es el gestor nacional de este asunto, se dedica a difamar, se dedica a mentir, se dedica a dar en cadena nacional respuestas inaceptables. Ha tenido que luego recular porque le hemos mandado una carta para que se rectifique, pero fíjate el estado de cosas del Congreso y de la representación. Un Congreso de espaldas a la ciudadanía, que no enfrenta políticamente la situación y por lo tanto que no se quiere ir. Y de otro lado, una presidenta que entiende que no es su deber renunciar y por lo tanto, en el fondo, todos se quieren quedar. Todos se quieren quedar para mantener el estado de cosas que vivimos hoy. Muy bien. Creo entonces un momento complejo. Ajá. Muy bien, estamos conversando con el presidente del Partido Morado Nacional, Luis Durán Rojo, está en la línea telefónica. Luis, nos gustaría conocer cuál es la posición que tiene el Partido Morado dentro del Congreso de la República en relación al adelanto de elecciones, porque se habla del adelanto de elecciones de modo general, hablando de la presidencia de la República, del tema ejecutivo, del tema legislativo, pero también se habla de incluir en este tema el tema de la ley de la reforma constitucional. ¿Qué plantean usted, la bancada de su partido? Ya, mira, el Partido Morado no ha tenido después de la elección del año 2021 una bancada. No, como tú sabes bien, nosotros hemos tenido 3 congresistas elegidos por el partido: el señor Málaga, la señora Paredes y la señora Pablo. El señor Málaga no es miembro del partido, fue convocado a esas elecciones. La señora Paredes fue resultado de una alianza electoral que tuvo el partido con una organización social y ella ha renunciado para iniciar su propio camino en diciembre del año pasado. La representante entonces del partido es la señora Flor Pablo. La posición del partido es muy clara en cuanto a estos temas. Lo primero que te tendría que decir es esto. Uno, en abril del año 2022, el partido y todavía los 3 congresistas que coordinaban juntos presentamos un proyecto de ley en aquel momento, que el proyecto de ley intentaba, o intenta, porque nunca fue discutido por la mayoría de ese Congreso que no se quiere ir, ese proyecto intenta tratar de resolver el gran problema que hace que la política en el Perú sea inviable. Le catalogamos el proyecto para la seguridad política de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ese proyecto tiene 3 grandes ejes, te los digo muy rápidamente. El primer eje es solucionar el problema que existe para que lo podamos conversar con tu audiencia, porque hay una situación de suma cero entre el poder ejecutivo y legislativo. Cuando el legislativo censura o vaca un presidente y cuando el ejecutivo disuelve el Congreso. Nadie gana en el Perú. Se genera un caos y una crisis. Entonces lo que nosotros decíamos, esa es la propuesta de reforma, que si el presidente quiere disolver el Congreso, debe llamar adelanto de elecciones para todos. Si el Congreso vaca al presidente, después de la vaca al presidente, ¿no es cierto?, genera una situación de que el presidente se tiene que ir, o la presidenta en este caso, el Congreso debe llamar a elecciones generales. O sea, la salida frente a las crisis de relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo es un llamado a nuevas elecciones. Lo segundo que tiene ese proyecto, y que para el Partido Morado es fundamental, es que los directivos de los partidos políticos no puedan ser personas que hayan sido condenadas en primera instancia por delitos.
Si alguien es condenado en primera instancia, ya siquiera en primera instancia de una judicatura por delitos, debe renunciar a la dirección de un partido político. Con eso te evitas que los partidos acaben siendo clubes de amigos o clubes o espacios de relaciones corruptas que acaban terminando en congresistas, en gente que está en el poder que no quiere el bien para las personas. Y lo tercero que planteábamos allí era una reforma del sistema electoral que permitiera que el país eligiera de una mejor manera. Ese proyecto está esperando porque nunca se analizó. Entonces, luego, ya cuando el señor Castillo terminó con su presidencia y la señora Boluarte entró, la posición del partido coordinada con la señora Pablo fue muy clara. Nosotros queremos que haya adelanto de elecciones. Y para que haya adelanto de elecciones en el 2023 o en el 2024, es necesario una reforma de la Constitución. Y le hicimos llegar a todos los congresistas las medidas que tenían que ocurrir para eso. Lamentablemente tampoco lo han tomado en cuenta. Porque la verdad es que la mayoría de ese Congreso no quiere irse, no se van a ir, por sí mismos no se van a ir. Por eso te quiero contar una cosa que es como una anécdota importante. Terminada mi presentación con la señora Boluarte el lunes de la semana pasada, recibí una llamada del presidente de los movimientos regionales del Perú, el señor Braco. Él me dijo lo siguiente, me dijo: Lucho, señor Durán, hoy he sentido que en la conferencia de prensa que has dado has mostrado la intención, el sentir de la mayoría de personas de las regiones de este país. Has enfocado la propuesta y la pregunta de la señora Boluarte como lo haría cualquier persona en cualquier lugar distinto al Lima en este país. Has hablado por los que no se ha hablado antes. Por eso me dijo: ¿qué te parece si nos reunimos para ver qué hacemos? Y entonces inmediatamente nos reunimos y el día martes lo que hemos hecho es presentar al país un pronunciamiento en el sentido siguiente. Es la primera vez que más de 36 movimientos regionales del Perú, de todo el Perú, junto con un partido político que es el Partido Morado, le señalan a la población lo siguiente: la señora Boluarte no quiere renunciar, no va a renunciar. El Congreso no quiere adelanto de elecciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es un largo pero fructífero proceso de la sociedad civil para exigir que haya un referéndum para el adelanto de elecciones. Para eso los movimientos se han comprometido con el partido a contactar y desarrollar el recojo de firmas para ese referéndum. A lo largo del país, desde la semana que viene, los movimientos van a empezar este proceso, que debería llevarnos a que haya elecciones, Dios mediante, en el 2024. Esperemos que fuera así. Pero ese proceso de búsqueda de un referéndum nacional no va a ser un proceso que lidere el Partido Morado. No le corresponde al partido hacerlo. Lo va a hacer la sociedad civil. Por lo tanto, yo la verdad convoco a los vecinos de Jauja a que estén atentos para el momento del inicio de este recojo, que debe ser el mejor empoderamiento de la sociedad civil en la región, para que ellos sean quienes lleven la voz de que es necesario un adelanto de elecciones y por lo tanto una regla de reforma constitucional al respecto. Muy bien. A ver, de modo puntual, el Partido Morado plantea el adelanto de elecciones. ¿Para qué fecha debe ser? En términos ideales debería ser en el 2023. Aún se puede, si el Congreso lo quisiera. Bastaría con que al inicio de la legislatura que viene emitiera la ley de reforma constitucional con un voto de 67 miembros para que sean, fíjate lo que te digo, vía referéndum los ciudadanos quienes decidan si sí o no. Que sean ellos los que lo decidan. Que decidan si hay adelanto o no hay adelanto. Ese referéndum debería darse máximo en mayo, con lo cual tendríamos la posibilidad de hacer la elección a finales de diciembre del 2023. Si no es ese camino, sería el camino de las dos legislaturas para el 2024 o el camino que te estoy planteando ahora, de recojo de firmas para exigirle al Congreso que llame a referéndum de la población
para que sea el ciudadano común el que decida si quiere o no adelanto. Y ese sí sería para el 2024. Bueno, a ver, el Partido Morado solamente plantea el adelanto de las elecciones del Poder Legislativo y Ejecutivo o plantea algo más. El Partido Morado planteó desde el comienzo el adelanto con reformas de orden electoral. Una de ellas, la que te estoy diciendo, que se prohíba que los presidentes o dirigentes de los partidos, perdón, entre ellos por supuesto el morado, puedan o sean personas que tuvieran alguna sentencia. Pero además, obviamente por eso, la ley electoral hoy día dice que para que tú postules a un cargo, necesitas estar un año en un partido, por lo menos. Esa regla, hoy día, por adelanto de elecciones, no debería estar. Por lo tanto, la regla actual de las elecciones exige unas pasos, que son las primarias, correcto, primarias, y solamente los partidos que siguen un porcentaje pueden luego postularse. Esa regla de primarias otra vez se aplica para un sistema, un tiempo normal. Estamos en un tiempo excepcional de crisis. Por lo tanto, nosotros hemos pedido que la regla cambie de unas PASO a unas PISO, a unas primarias internas. O sea, que sean los militantes de los partidos los que decidan y se hagan responsables de sus candidatos. Muy Luego bien, la población muy elige bien. todo. Luis, la pregunta es, ¿por qué debe haber adelanto de elecciones? Si Dina Boluarte ha sido parte de la composición de la plancha presidencial de Pedro Castillo. El adelanto de elecciones no tiene que ver con una postura sobre un grupo u otro grupo en la política, sino tiene que ver con un análisis de que estamos en una crisis muy profunda de la representación nacional y de la gestión del gobierno público desde el inicio del gobierno del señor Castillo. Nosotros queríamos plantear desde aquel momento que hubiera elecciones para destrabar la circunstancia política a la que nos llevó el señor Castillo y a la que nos está llevando la señora Boluarte, pero en el caso de este momento es mucho mayor, porque como tú verás hay una crisis política de representación del Congreso y del Poder Ejecutivo. Están en mínimos históricos, nadie en la sociedad, nadie quiere que continúe y están generando crisis, están generando desazón, están generando problemas emocionales a la gente. Yo lo sé porque lo veo todos los días en la calle con mis vecinos, con la gente que visito. O sea, el adelanto de elecciones para que la representación nacional sea recompuesta es un deber de los ciudadanos para dar salida a la crisis política que estamos viviendo en el país. Muy bien. Entonces, con eso, con eso más de 30, haya más de 30 personas que hayan muerto en las manifestaciones. ¿Te parece bien que frente a esa situación el Congreso no haya tomado medidas para que una presidenta de la nación no haya podido controlar y establecer el rigor de la Constitución ciudadano? A mí no me parece. Esas son las razones que las personas comunes y corrientes tienen para exigir que haya situación. Muy bien, eso significa y entendemos, o nos da que entender que no hay ambiciones por parte de los partidos políticos de adelantar las elecciones y tener candidatos a la presidencia, tener candidatos al Congreso de la República y jugarse el tema económico. Mira, el Partido Morado no tiene ninguna ambición al respecto. Es más, adelanto de elecciones podría eventualmente generar, ¿no es cierto?, algunas cuestiones para el Partido Morado que no le permitirían estar en mejor situación que otros. Te voy a decir algunas. Este es un partido joven, está en un proceso de construcción de sus liderazgos, que es de largo plazo, los está formando. Pero sí siento que hay un deber de que este adelanto se produzca. No ambición, hay un deber con el país. Muy bien, qué opinión tiene usted como presidente de un partido nacional del pronunciamiento de
del presidente de México? Mira, en el caso del presidente de México tiene un problema de conocimiento sobre lo que está pasando en el Perú. Él parte de un presupuesto que el Partido Morado no tiene. ¿Cuál es ese presupuesto? Que él cree que el presidente Castillo, el expresidente Castillo, no generó un golpe de Estado, no hizo un golpe de Estado. Para el Partido Morado fue muy claro que el señor Castillo propuso y desarrolló un golpe de Estado. Y por lo tanto, su inhabilitación para continuar como presidente proviene de la Constitución. Esa es la diferencia con el señor. Ahora, al no entender los hechos y la realidad, confunde y discute y cree que el entendimiento de la población peruana de ciudadano es que Castillo vuelva. No creo que la mayoría de la población de este país esté pensando en que el señor Castillo regrese al gobierno. Eso es inconstitucional y contrario a todo el sentido común de lo que pasó. Lo que creo que la nación quiere es que haya justamente un adelanto de elecciones para que haya una recomposición del poder en el Perú. Creo que eso es lo que le falta, que no entiende bien al país y por lo tanto entra en poca sintonía con la población. Quisiera hacer una diferencia, y eso es importante para los pueblos, una diferencia entre lo que dice o las relaciones que se llevan entre quienes gobiernan en determinado momento o las relaciones entre el pueblo peruano y los mexicanos. Son dos pueblos que tienen mucho en común y que además tienen cercanía en términos emocionales porque son dos pueblos, podemos decir, cuya mayor población proviene de los Andes, en el caso nuestro, y en el caso de ellos de su cordillera. Y además tiene una enorme identidad hispánica, que fusionar con identidad hispánica han construido grandes recursos humanos, recursos naturales, recursos sociales y antropológicos que permiten hablar de grandes culturas. Entonces, conclusión, creo yo que el señor presidente de México no entiende lo que está pasando al Perú, por lo tanto no tiene una verdadera lectura y una posición política adecuada, pero eso y la crisis que estamos viviendo en las relaciones internacionales con ese país no deberían ralentizar ni alejar las relaciones que tenemos como pueblo. Bueno, ahora, el sur del país está en pie de lucha. Para el sur del país estamos viviendo una crisis política, una crisis social, hasta económica en ese lado del país. ¿Y usted cree justificado las protestas, las manifestaciones? ¿Ellos lo están haciendo por el adelanto de elecciones? ¿O es que están luchando porque salga libre Castillo y vuelva a la presidencia de la República? Mira, cuando tú haces un análisis sobre lo que pasa en la sociedad, especialmente cuando hay manifestaciones o cuando hay crisis institucionales, tienes que separar la paja del trigo. ¿Esto qué significa? Que tú tienes que saber dónde están las organizaciones o las personas que son violentistas y cuyo fin es destruir el bien público, generar caos, incendiar, amenazar. ¿Y dónde están los ciudadanos que realmente quieren ejercer su derecho a la protesta de manera y conforme a la Constitución? Lo que ha pasado en Puno y en varias partes del país, en Ayacucho, en Cusco, en Arequipa inclusive, es que la manera como el Estado, mejor dicho, la fuerza pública, reaccionó frente a la situación fue contraria a esta diferenciación, no diferenció, y por lo tanto trató a todos por igual. Mi opinión es que la mayoría de población que vive en Puno, que vive en Ayacucho, en el sur en general, lo que siente es que se le ha faltado al respeto, porque no se les ha tratado bajo reglas de ciudadanía. Y mientras, como lo han dicho la mayoría de la población de esos lugares, y mientras la señora Boluarte y los miembros del gobierno no pidan disculpas, la situación de protesta se mantendrá así. Y aquí hay un tema muy importante que yo quiero resaltar, porque además de
no siempre se les trata con respeto. Tratar con respeto es no mirar al comienzo como si tú fueras un violentista o como si tú lo que quisieras es agredir. Eso es lo que ha faltado. Entonces, te repito por segunda vez, no creo que la mayoría de la población, incluso los que salieron y salen a protestar, tengan como agenda política la vuelta del señor Castillo al poder. Muy bien. Creo que la mayoría de la población lo que quiere, lo que espera es que haya un cambio institucional y que se vayan todos. Y bueno, y si me permites una última A idea ver, no, sobre no. este tema, A ver, ya. creo, creo que no hay una tensión, por lo menos para el Partido Morado, no está bien que se pare la economía. No está bien que las personas no podamos seguir haciendo nuestra vida. Pero eso es responsabilidad de los que tienen el poder que no nos dan salidas. Entonces, decir que porque las personas salen a marchar, entonces ellas están generando la crisis económica de aumento de precios, etcétera, que se vive en varios lugares, es un error, porque eso es la responsabilidad del gobierno. El gobierno debe distinguir la paja del trigo y sobre esa base hacer otro tipo de actuación. Muy bien, estamos en la línea telefónica con el presidente del Partido Morado, Luis Durán Rojo. Y permítame la última pregunta, Luis, y con esto culminamos. En el hipotético caso de adelantarse las elecciones en abril de este año, ¿el Partido Morado va a tener candidato a la presidencia de la República o no? Esa hipótesis creo que no existe. En abril de este año no van a haber elecciones, pero en el caso de adelantarse las elecciones, la función del Partido Morado es construir una gran fuerza de ciudadanos y ciudadanas nuestro enemigo debe matarlo. Eso se llama centro republicano. Muy bien, Creo, y esa es Luis, la función del Luis, Partido Luis, Morado, construir un gran frente de Luis, centro en el cual el Partido Morado esté liderando. hemos perdido la comunicación, la última, la respuesta de la última pregunta. Por favor, si nos puede Sí, te sustentar. digo, te digo que, te digo que el Partido Morado tiene un deber en la historia hoy día, es promover una gran alianza de centro republicano que permita que las personas salgamos de este binomio de extrema izquierda y de extrema derecha. Para eso vamos a hacer todos los esfuerzos para construir una alternativa de gobierno que incluya una propuesta de plancha presidencial y una propuesta de candidaturas a al Congreso. ¿Cómo estamos haciendo eso? A través de dos niveles. En primer lugar, a través de las regiones, de las provincias. Estamos convocando y estamos reuniéndonos con actores políticos, sociales, que piensen como nosotros y que no tengan un prontuariado, que sean personas de bien al servicio de la gente. Entre ellos están los movimientos regionales que te he dicho, pero también cualquier ciudadano. Y luego, a nivel nacional, hemos convocado a muchos actores políticos y sociales con los cuales estamos conversando para que de entre ellos surja el candidato presidencial. Yo y mi Comité Ejecutivo Nacional no tenemos ningún interés en ser nosotros los que dirijamos y seamos candidatos a la presidencia de la República. Lo que queremos buscar es al mejor o a la mejor peruano que pueda ayudar en ese camino. Ese es el sentido de la urgencia y del compromiso del Partido Morado. Y yo quiero pedirle a tu audiencia, especialmente a los jóvenes y a las mujeres, que piensen un poco sobre el estado situacional del país. Y yo sé que están dedicados a grandes cosas, a estudiar, a trabajar, a mejorar en lo que hacen, pero que intenten por el Perú meterse en política. Lo peor que podemos hacer los ciudadanos de pie es dejar que la política siga en manos de los mismos, de la gente que solo quiere sus intereses y sus prebendas individuales. Yo animo a la población, a los vecinos de Jauja, a que intenten meterse en política, que hagan el cambio, no necesariamente a través del Partido Morado, desde donde puedan, desde donde quieran, pero sí necesitamos otro tiempo para la política, otra clase de políticos, porque si no, el país va a acabar yendo mucho más al despeñadero de lo que ya está ahora.
Muy bien. Y aprovecho para agradecerte por la invitación. Muchas gracias y a la orden siempre. Un enorme abrazo y espero estar pronto en vivo. Gracias. Muchas gracias, gracias a atención. Estuvo en la línea telefónica Luis Durán Rojo, presidente del Partido Morado a nivel nacional. Muy buenos días.